hemos visto implementada en la Copa del Mundo es el offside semiautomático. Ya hemos visto avances tecnológicos. Recuerdo el gol en el reloj, que si no me equivoco fue en Brasil 2014, en donde el árbitro, cuando la pelota traspasaba la línea y mediante cámaras especializadas para eso, le sonaba el gol en el reloj. Y ahora tenemos el offside semiautomático. Me sacaste el cartelito justo, Fede, discúlpame. Estamos comunicados con Lucas Dalton, eres programador, espero haberlo pronunciado bien, Dalton o Daltón, pero bueno, Lucas, vos me dirás. Nacho Vano te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, es Dalton, viste que Dalton es muy común, pero es Dalton, Dalton. Ahí está. Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Lucas, gracias a vos. Te pido, vamos a hacer un offside semiautomático for dummies. Vamos a explicar, te pido por favor, nos expliques cómo es que funciona esta tecnología de cámaras puestas puntualmente para algo como es el offside. Bien, lo que básicamente, la forma en la que funciona esta tecnología, ¿no? Es dividiendo en dos partes la forma en la que se va a relacionar el balón por un lado, es decir, la pelota, y por otro lado, ¿no? Los jugadores, o la recreación de los jugadores. ¿Cómo es esto? Bueno, el balón no es un balón común, digamos, el real no es un balón común, sino que adentro tiene un sensor que es IMU, que es básicamente medición de unidad inercial, y lo que hace es mide la inercia, ¿no? Y detecta cuándo, en el momento exacto, se le pega al balón, ¿no? Cuando un jugador golpea con exactitud a la pelota. Esto lo que hace a su vez es, hay en la cancha entre 10 a 12 cámaras que están funcionando para recrear un plano 3D artificial en el que se ubica a la recreación 3D de los jugadores, o del jugador en este caso, y digamos, si medimos la posición en la que está la pelota y la posición en la que están los jugadores y lo llevamos con un plano 3D, podemos tener justamente una recreación, ¿no? Es decir, podemos recrear cómo es que se dio la situación, básicamente. O sea, es una cámara de simulación. Yo con esa cámara no es que te apunto a vos y te veo a vos tal cual sos, sino que la cámara tiene otra información, ¿es eso? En realidad lo que sucede es que toma 29 datos de diferentes partes de nuestro cuerpo, de la mano, del brazo, del codo, 29 datos de diferentes partes de nuestro cuerpo, y las cámaras y los sensores que están alrededor, y de esa forma justamente se detecta la posición exacta del balón, y además de detectar la posición exacta del balón, se detecta justamente digamos, la posición de los jugadores, de forma en la que podemos entender si le pegan, si no le pegan al balón. Perfecto. Entonces, esto en forma matemática, por así decirlo, no sé si es la palabra exacta, pero matemáticamente no tiene error. La congruencia de los 29 puntos del cuerpo con el chip que tiene la pelota para saber en qué momento fue impactada, eso matemáticamente no tiene error. Matemáticamente no, pero estadísticamente sí, porque las inteligencias artificiales tienen algo llamado margen de error, que es como la probabilidad mínima, que con el tiempo lo ideal es que se acorte lo más posible de, digamos, determinar cuándo sucede un error. Del error se aprende, se reintegra y se, digamos, clasifica el error como error para que en un futuro se evite y ese margen de error en un futuro se reduce. Pero siempre suele tender a haber un error, pero siempre es mínimo y se intenta, digamos, acortar lo más posible, ¿no? En el caso de las recreaciones 3D, lo más normal es que por ahí no haya errores, ya que quizás la inteligencia artificial se utiliza más que nada para la construcción de los modelos y no para la construcción de las posiciones. Es decir, en cuanto a posiciones es muy complicado que haya un error, quizás sí en cuanto a la exactitud, ¿no? de las medidas del cuerpo y demás. Cuando uno habla, Lucas, Nacho, con árbitros del fútbol argentino en privado, lo que te dicen es, lo que hay que tener en cuenta con todos los software que se utilizan, es el famoso punto de impacto de pelota. Yo no digo que Lautaro estuviese adelantado o habilitado en este caso. Lo que sí hay que tomar en cuenta es el impacto, el momento exacto. Y eso me parece que ni la tecnología artificial, ni siquiera la cámara, lo va a poder determinar. Porque uno, cuando golpea una pelota para un pase, por ejemplo, el pase que recibe ayer Lautaro Martínez, ¿en qué momento parás la imagen? Cuando la pelota recorre ¿qué? ¿Se entiende? Entonces puede ser que en ese microsegundo, donde la pelota recién ahí empieza a salir del botín, ahí el jugador está habilitado. Claro, pero pará. Entonces el famoso punto de impacto es la clave de todo. Claro, pero para aprovechar a Lucas, el software se carga con los datos que da el reglamento.
Al software no se le carga. Exactamente. Claro, no se le carga el espíritu. Y bueno, pero te pongo el espíritu, te cargo. Es como cuando vos likeás tetonas en Instagram. El algoritmo te sigue mandando tetonas, pero vos decís, no, che, a mí me gustan las tetonas altas. Bueno, mirá, vos me likeás tetonas. No me estás dando el dato de que la tetona tiene que ser alta. Acá pasa lo mismo, ¿no? Igual un dato a agregar es que justamente lo que pasa con los balones es que tienen una deformación y eso está calculado justamente en el sensor y en las fórmulas que utilizan para determinar la posición. Es decir, tenemos un balón y cuando, digamos, le pegamos al balón, el balón primero se deforma y después esa deformación ejerce presión de tal forma que cuando se vuelve a normalizar, esa es la fuerza con la que se dispara el balón. El problema está bien, quizá, porque mucho se habla de que por ahí detectaron la posición de un defensor, digamos, que no debería haber sido ese el punto, sino que debería haber sido el 13, por ejemplo. Entonces, después las preguntas son, pero ¿y entonces por qué no me mostró el 13 que estaba más adelante? Bueno, por ahí evidentemente hay un tema de ilusiones y de perspectivas, que mientras más alto está la persona, más parece que lejos está de la línea, pero supongamos que hubiera sido adelantado, el error no fue de la tecnología como tal, sino del jugador que tomaron como referencia para hacer la medición, ¿no? Claro. En este caso era otro que no era el 13. Lucas, vamos a ponernos en campaña anti-Argentina. ¿Qué tan rápido o difícil es manipular las trazabilidades de las coordenadas de los jugadores en este software? El problema es que hay que entender de base el funcionamiento, porque normalmente este tipo de inteligencias artificiales lo que hacen es tienen sistemas automáticos que recopilan ciertas cantidades de datos específicos que se almacenan en bases de datos de forma automática. Es decir, depende de la tecnología con la que se construya, puede manipularse o no. El problema es que cuando se manipula el dato, al ser una inteligencia artificial, eso aumenta el margen de error. De tal forma que si la inteligencia artificial recibe datos que son manipulados y con esos datos nos brinda un resultado, es como realmente lo único que haría sería perjudicar a la misma tecnología, claro, ya que le estamos dando datos que después se reutilizan para volver a entrenar al modelo para que haga las cosas mejor. Entonces, claro, pero digo, sería como contraproducente para la misma tecnología. Rehago la pregunta, Lucas. Digo, yo para evitar la susceptibilidad. Gol de Argentina. En ese momento yo cambio los datos para que me dé offside. A eso me refiero. ¿Podés hacerlo? ¿Se puede hacer? Es que ahí justamente no sería la inteligencia artificial la que responde, porque la inteligencia artificial no responde con pocos datos, responde con el conjunto de muchos datos. Perfecto. Entonces, en caso de querer cambiar el resultado, debería ser como un sistema paralelo que nos dé esos datos exactos y en base a esos datos se dé una respuesta. Ahí se sería manipulación. Calculo que es completamente legal y sería, ¿no?, algo garrafal en caso de que en buen romance, en términos de rapidez de tiempo, es imposible manipular un offside como el de ayer. O sea, decir, no, ¿sabes qué? Te tomo de referencia a uno y no a otro y te hago una línea medio extraña. En lo rápido que se determina, es casi imposible. La verdad que al no haber información, porque el sistema puede estar programado para que elijas el jugador y hagas la medición respecto a ese jugador, o puede estar programado para detectarlo automáticamente. Entonces, calculo que tiene que ver más con la forma en la que está programado. Como no tenemos información de eso, tenemos un usuario de Twitter que publicó justamente esa imagen, que no es oficial. ¿Por qué? Porque para determinar las líneas, para determinar un plano 3D y trazar las líneas que él trazó, tenemos que tener en cuenta cosas como la distancia focal que tiene la cámara, digamos el ángulo de inclinación que tiene la cámara y otras tantas cosas para poder armar unas líneas correctas que nos permitan ver ahí. Porque claramente ahí si trazamos las líneas que están en la cancha, tenemos solamente un eje, es decir, el de la base. Tenemos, digamos, ancho y alto, pero no tenemos la profundidad, ¿no?, que es lo que en este caso nos permitiría definir si realmente está en offside o no. Entonces, por ahí este tipo de imágenes que justamente fueron hechas por personas que son parte de la comunidad que por ahí crea este tipo de tecnologías, no necesariamente implica que esté del todo en lo cierto, por el hecho de que no, con una sola imagen 2D no podés determinar datos como por ejemplo la distancia focal, por ejemplo, profundidad de campo y demás cosas que, digamos, para determinarlo tenemos que tener un conjunto de imágenes, es decir, muchas imágenes para armar este plano, o mismo el sistema, ¿no? Lucas, te agradezco enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias sobre el final, creo que lo entendimos. La cámara es 2D y lo otro es 3D. Listo, te falta un eje cartesiano para poder... Claro, un problema es la tecnología, o sea, es decir, no es un problema la tecnología, el problema puede ser la forma de utilizarla. Hay que ver si se utilizó bien o se utilizó mal. Esa es la realidad. Lucas, y eso lo vamos a hacer.
Muchísimas gracias. Cuando pelees contra las máquinas, acordate de nosotros, los que ya no vamos a estar. Dale, lo tengo en Abrazo cuenta. enorme. Un abrazo. Muchas gracias, Lucas. Muy bien. Bueno, 35 minutos.